Marcos capítulo 9, del 14 al 29. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias. Esta mañana queremos rendirnos plenamente a ti, Señor. Queremos poner en tus manos nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Todo lo que somos nosotros queremos disponerlo a ti, Señor. Queremos escucharte. Estamos emocionados, expectantes de cómo nos vas a hablar esta mañana a través de tu palabra, a través del sermón. Padre, te pido en el nombre de Jesús que prepares nuestros corazones, que nos des humildad para recibir y que nos des obediencia para cambiar aquello que no es correcto y que no te agrada, Señor. Espíritu Santo, habla a tu iglesia, háblanos a todos esta mañana. Que no sea yo quien hable, sino que seas tú. Gracias, Dios, gracias por tu amor y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 9, 14 al 29. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Acuérdate que vienen del monte de la transfiguración, ¿te acuerdas? Vienen bajando Jesús y sus 3 discípulos. Está hablando de eso. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él lo saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: Esta clase con nada puede salir sino con oración. Amén. Puedes tomar asiento. Un muy interesante pasaje. Titulé este sermón: Una fe frágil en un Salvador fuerte. Una fe frágil en un Salvador fuerte. Y el énfasis que tengo para ustedes es que Dios utiliza nuestros fracasos para profundizar nuestra dependencia de Él, nuestra fe en Cristo y nuestra disciplina en oración. Dios utiliza nuestros fracasos para profundizar nuestra dependencia de Él, nuestra fe en Cristo y nuestra disciplina en la oración. Ya me acordé que tenía otro anuncio que darles. Miren, esos lugares blancos que están ahí, esos silloncitos, a partir de hoy están exclusivamente reservados para personas de la tercera edad o personas con discapacidades diferentes, distintas, no sé exactamente cuál es el término, pero ese lugar. Y también tenemos 2 lugares de emergencia, que sería donde está Fabián y Josué platicando, donde están ellos 2. Ahí también, si estos estuvieran ocupados y llega alguien, ellos 2 se tendrían que mover
para dejarle esos lugares. Entonces siempre vamos a procurar dejar esos libres y esos sabiendo que te pueden mover. Y la otra cosa es de que va a haber un evento a las 2:30 acá arriba que no corresponde a la iglesia. Entonces, si cuando salgamos es importante que salgas pronto, sí, no tan pronto, no corriendo, no huyendo, pero sí que salgas, porque creo que va a haber valet parking y van a hacer uso del estacionamiento. Entonces, nos vamos a cruzar ahí, pero eso es lo que les quería decir. Ok, perdón, es la edad. Hermanos, todos en algún momento de nuestras vidas quisimos ser algo o alguien. Acuérdate, de adolescentes, después de haber superado esa etapa de niños cuando tú querías ser bombero, policía, lo que sea, como que hubo una etapa ya en tu adolescencia donde tú dijiste, no, esto va en serio, quiero ser alguien, quiero ser un médico, quiero ser ingeniero en aeronáutica, agroquímico, no sé, quiero ser un financiero, quiero ser un político renombrado, quiero ser un empresario exitoso, no lo sé. En mi caso, en esa época, saliendo de la secundaria, yo estaba muy clavado en que yo quería ser médico forense. Ya después se me quitaron las ganas y mi verdadera la primera frustración a la que me enfrenté ya solo, así como más independiente, fue que no pude entrar al TEC de Monterrey. Hice el examen de admisión porque quería estudiar comercio internacional y reprobé el examen, no lo acredité. Y ya después de eso tuve muchos fracasos en mi vida. Más los que vienen, ¿no? He tenido fracasos en todas las áreas de mi vida, hermanos. En todas las facetas de mi vida he tenido fracasos. Digamos que sin Jesús soy un completo fracasado en todos los ámbitos. Pero gracias a Jesús que mi identidad no está basada en mis logros, no está basada en mis fracasos. Mi identidad está basada en Cristo, que murió por mí, siendo yo pues el peor de los fracasados, pecadores. Lo que quiero decirte con esto es que el fracaso nunca es divertido. Cuando fracasamos en algo, pues no es divertido. De hecho, no nos gusta fracasar. Se nos hace incómodo. Vernos derrotados rara vez es algo que nos gusta. Nos gusta el éxito, nos gusta ganar, ¿sí? Y esto puede ser doloroso. El fracaso, la derrota es vergonzosa, es humillante. De hecho, nuestra respuesta ante esto puede cambiar o alterar el curso de nuestras vidas. El fracaso puede amargarnos o también puede hacernos mejores. Podemos tomar esto como algo que nos instruye o nos corrige y podemos aprender de esto. También el fracaso puede hacernos algo como, pues, o decir algo así, pues la verdad es que tengo que esforzarme más si yo quiero lograr esto. O también conforme voy avanzando necesito ayuda porque no puedo hacerlo solo, ya lo intenté solo y fracasé. Y es justo exactamente en esta última lección o esta parte, perdón, que los discípulos vieron que tenían que aprender, necesitaban aprender más de Jesús. Y gracias a Dios que tenemos la palabra, que podemos ver y reconocer que también nosotros necesitamos aprender mucho de esto. Ahora, hay otra verdad a la cual también nosotros tenemos que aferrarnos en medio de todo esto. Este tan famoso versículo de Filipenses 4:13 que está muy mal utilizado, pero que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En realidad no es que yo pueda hacer cualquier cosa sin basarme en Jesús, sin importarme Jesús, pero esto me ayuda y me impulsa a hacer muchas cosas y pedir ayuda de Él y depender de Él, como aguantar una tribulación, portar una tribulación, una enfermedad, por ejemplo. Nosotros tenemos que dejar que nuestra debilidad nos lleve a Jesús. Nosotros tenemos que dejar que nuestra impotencia nos lleve a su omnipotencia.
necesitamos dejar que nuestras limitaciones nos lleven a los recursos ilimitados de Dios, haciendo esto en humildad. La humildad nos va a llevar a su suficiencia. Encontré un himno muy viejito de 1907 de un autor de apellido, William Poole, que se titula Justo cuando más lo necesito. Y una de sus estrofas dice: justo cuando lo necesito, Él es mi todo, respondiendo cuando lo invoco, velando tiernamente porque no caiga. Digamos que a los discípulos les faltó mucho por aprender de esta lección. Estamos viendo a un padre en este pasaje con un hijo que sufre. Y ese padre pudo experimentar la maravilla de la verdad de Jesús. Este evento que acabamos de leer es el último exorcismo del Evangelio de Marcos registrado. Pero no solamente es una historia de milagros para enseñarnos el poder de Jesús, porque pues toda la Biblia hablaría de eso, sería plana. Este milagro, como otros, tiene varios propósitos. Uno de esos propósitos es ejemplificarnos la incapacidad de los discípulos. Eso es importante. Esta vez no es su incapacidad de entender, es su incapacidad de actuar. Otro propósito que vemos aquí es enfatizar la necesidad y ver la naturaleza de la fe en el discipulado. También cómo la iglesia es instruida sobre el ministerio de Jesús con respecto a su partida. Jesús ya empieza a meter información en la narrativa que tiene que ver con su partida. Hay una prefiguración de la muerte de Jesús y de su resurrección. Hay muchos que han buscado las analogías que hay con Moisés bajando del monte en Éxodo 32 con respecto a Jesús y lo que ambos encontraron. Hay muchas historias así o estudios, pues, que no es que igual que Moisés, igual que Jesús, pero no quiero enfrascarme en eso o debatir al respecto. Simplemente Moisés encontró al pueblo de Israel en una inmoralidad flagrante. Y Jesús encontró incredulidad, incapacidad para sanar y para responder o solventar una controversia. Son cosas parecidas, pero no, son más bien tienen similitudes, pero son diferentes. Hermanos, no podemos quedarnos atorados pensando que porque somos hijos adoptados de Dios, lo cual es maravilloso, no vamos a poder o no vamos a tener que ocuparnos de nuestro encargo por servir. ¿Ok? A veces los cristianos tendemos mucho a soñar y divagar. Lo he dicho aquí muchas veces porque somos hijos de un rey y ya soy adoptado y ya. No. Tenemos que ocuparnos en nuestro servicio. Predicar a Cristo, vivir a Cristo, siempre amar a Dios por sobre todo y amar al prójimo por encima de nosotros. Y además que esto lo hagamos en obediencia a Jesús, con la fe puesta en Jesús, sabiendo que la obra es de Jesús. Entonces, lo primero que quiero que meditemos esta mañana es que nosotros nunca excedemos nuestra necesidad de Jesús. Nosotros no excedemos nuestra necesidad de Jesús. Estas experiencias que vivieron en el monte Jesús y sus tres que estaban con él, muy maravillosas indudablemente, son para nosotros un ejemplo de que
pues de vez en cuando nosotros también tenemos que alimentarnos espiritualmente de estos eventos que nos motivan y nos ayudan pues a recargar nuestras baterías espirituales, ¿no? Cuando lees esto como la transfiguración y las palabras de Dios confirmando a su Hijo, claro que nos motiva como cristianos y decimos, wow, un día voy a ver a ese Dios de gloria, voy a estar en su presencia y voy a estar al lado de Jesús y eso es motivante, esto nos recarga. Pero en el Inter, Dios no quiere que nosotros nos quedemos aquí en un estado contemplativo nada más. Ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, entonces así me quedo como pasmado, contemplando a Dios y ya no hago nada. Dios quiere que estemos aquí abajo. ¿Ya pensaste eso? Dios quiere que estés aquí. Si Dios no quisiera que estuvieras aquí, ya te hubiera llevado. Dios quiere que estemos aquí abajo predicando el evangelio, ministrando a los que sufren y a los que están dolidos. Dios quiere que vivamos, Dios quiere que sirvamos a personas reales que están devastadas, no por WhatsApp, no por medios electrónicos. Dios quiere que vivamos y sirvamos a personas que están devastadas por los estragos de la caída, por el pecado. Por eso Dios nos tiene aquí. Nosotros, como sus agentes de amor redentor, vamos en el nombre de Jesús, prometiendo la presencia de Jesús. Olvidar a estos que sufren realmente es estar abriendo todo tipo de dificultades y retos, porque esa es la razón por la cual estamos aquí. Empezamos a descubrir cosas que luego no nos gustan de cómo somos o de cómo estamos siendo. Es porque nos olvidamos de realmente para qué estamos aquí. Y en medio de esto, no sé si te ha pasado, de reconocer tu necesidad de Cristo, que es algo de lo que leemos acá, cuando somos criticados por las personas que te detractan. Tu necesidad de Cristo cuando somos criticados por nuestros detractores. ¿Te acuerdas que Pedro quería quedarse en la cima del monte? Pero Jesús, él tenía un objetivo de ir a Jerusalén y vivir la cruz. El Señor va con estos, los conduce abajo para reunirse con los 9 restantes discípulos y atender y seguir con su ministerio, porque Jesús va a Jerusalén, él va a su pasión. Pero en cuanto baja, Jesús encuentra a estos discípulos, a estos 9, rodeados, acosados por una gran multitud. Había una muchedumbre ahí, había escribas entre ellos, que estaban discutiendo. Los 9 discutían con los escribas. Y además de eso había un niño endemoniado al que no pudieron ayudarlo. En este momento los escribas pues no dejan de pasar la oportunidad, ya la traían cantada con el Señor Jesús, lo andaban correteando por todos lados, entonces no quisieron perder la oportunidad y obviamente se empezaron a burlar de los discípulos fracasados por la sanidad del niño. No sé, probablemente aprovecharon la oportunidad de la falta de éxito de ellos como para aprovechar en cuestionar la autoridad de Jesús. El mensajero no podía dar el mensaje del maestro, pues fue un momento, pero se los pusieron así como de pechito, decimos, ¿no? Entonces aprovecharon la oportunidad. Pero de tal manera que el fracaso no solamente afectó a ellos, estaba dando mal testimonio también de Jesús. ¿Qué ha pasado? Es una realidad, hermanos, que nosotros nunca pecamos gratis, nunca pecamos así como al vacío, nunca pecamos sin consecuencias, siempre va a haber consecuencias. Nos dañamos a nosotros, dañamos a los que amamos, dañamos el evangelio, dañamos la reputación de Cristo. Y cuando esto sucede,
Nosotros, hermanos, no tenemos que estar viendo nuestros resultados. Nosotros siempre tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. Él es el que nos sostiene. No lo estamos haciendo por nuestras fuerzas. En estos momentos cuando esto pasa, y seguramente te ha pasado, fuiste criticado. Somos criticados por detractores de la fe en Cristo. Estoy hablando de hoy, en nuestro caso, por nuestros fracasos. Ya como cristianos hemos tenido fracasos en evangelizar a alguien, hasta en regalar una Biblia. No sé, hemos fracasado. Y hay alguien que se burla de nosotros. En ese momento, hermanos, es una oportunidad para, con valentía, también a tus detractores, señalarles a Cristo. Porque es un momento que tú puedes aprovechar para decir: yo sí fracaso, pero Cristo no fracasa. Es un momento importante. No desaproveches hasta tus fracasos para señalar a tus enemigos a Cristo. A veces muchos me dicen: pues es que yo no tengo enemigos, o sea, yo me llevo bien con todos, y mi tía católica me manda muchos piolines en el WhatsApp y es bien buena onda. Ese es mi caso, hermanos. Tu propia familia puede ser tu detractor. Nuestros detractores son quirúrgicamente especialistas en señalarnos nuestras fallas, nuestros defectos. Hermanos, honestamente necesitamos mucho a Jesús cuando nuestros enemigos nos están pisando los talones, cuando los enemigos ya están listos para devorarnos con sus críticas, con sus sarcasmos, tratan de ridiculizarnos. Necesitamos a Cristo, hermanos. Necesitamos a Cristo. No dejes de ver a Cristo. ¿Por qué? Estos cuates se enfrentaron no solamente a las críticas, se enfrentaron con lo demoníaco. Y aquí se nos describe una escena un poco confusa entre escribas con multitud y los discípulos ahí entremezclados, a lo mejor como una bola ahí. Me imagino como cuando vas por Bellas Artes, que están estos chavos haciendo como un debate entre rap, a ver quién hace el mejor rap. Hay un montón así hechos bola y nada más se ven dos que apenas están cantando ahí. Algo así, como todos amontonados. Me imagino esta escena así. Pero llega Jesús y les pone orden. Y le dice a sus discípulos: ¿qué están discutiendo con ellos? Lo que está haciendo Jesús es que está dirigiendo la atención a Él. Y en ese momento alguien de la multitud grita y le responde a Jesús su pregunta. Y no era cualquiera. Era un padre desesperado con un niño endemoniado que lo llevó a Jesús, que estaba poseído por un espíritu que le había quitado el habla. No sabemos si esa persona quién era, pero le dice maestro, y le dice que su hijo tiene un espíritu que no lo deja hablar. La descripción de la enfermedad por parte del padre nos lleva a leer todo un drama, toda una consternación de un padre temiendo por la seguridad de su hijo. Algo que tú y yo haríamos. Que si ves que alguien te puede dar una respuesta, le dices: pero es que se cayó y entonces convulsionó, y quieres darle todos los detalles porque estás desesperado. Su hijo de este señor no solamente estaba enfermo, ha sido agredido por un espíritu. Ataques a un muchacho indefenso que en este pasaje se repiten nos lo repiten varias veces. ¿Por qué es importante? Dice que tuvo convulsiones, que sacaba espuma por la boca, se ponía rígido, gritaba, se lastimaba, perdía la conciencia. Y Mateo lo identifica como epilepsia. Mateo 17. Marcos no es tan preciso. Mateo sí es muy preciso. El punto de vista de Marcos no es tal vez verlo como una terminología médica, como lo hace Mateo. Pero lo que Marcos está haciendo es plantearnos la situación angustiosa del padre
Y lo hace de una manera muy gráfica y muy empática. Los discípulos se sienten impotentes porque no pueden ayudar a este niño. Y este hombre acudió a los discípulos de Jesús y terminó decepcionado. Es como si te dicen, tú siendo el padre de este niño, o tu esposa o tu esposo, ve con ese doctor porque es muy bueno, le va a quitar y ponle el nombre de tu enfermedad. Y llegas y no está ese doctor, pero están sus estudiantes, sus colaboradores, y les dices, oye, ayúdenme. Y así como mecánico te dicen, híjole, oye, pero pues tú trabajas con él, estudias con él, te decepcionas, porque no pueden hacer nada por ti, no pueden ayudarte. Y lo que hace Marcos en su descripción es hacernos ver que cuando se agotan todas las esperanzas humanas, solo se puede tener esperanza en Jesús, hermanos. Y esto es algo de todos los días en la vida del cristiano. El Señor nos lleva al límite, al lugar donde las esperanzas se agotan para que Él nos enseñe la única y verdadera esperanza, que es Él mismo. Y hay muchas lecciones en este pasaje, en este pedacito. Podemos reconocer que los demonios son seres reales, no son solamente criaturas mitológicas. Inclusive Jesús cree claramente en lo demoníaco. También aprendemos que los demonios desean infligir dolor y causar muerte también. También que los demonios son capaces de infligir sufrimiento físico. Este niño tenía síntomas parecidos a los de la epilepsia, o la epilepsia, como le quieras llamar. Y aparte era atormentado por un espíritu inmundo. También aprendemos que en nuestras propias fuerzas estamos completa y absolutamente indefensos contra los poderes sobrenaturales de lo demoníaco. Ahí sí no hay nada que hacer. Estamos imposibilitados. También aprendemos que las victorias espirituales que hemos tenido en el pasado, hermanos, no son garantía absoluta de que seremos victoriosos hoy. Especialmente cuando estamos operando teniendo una fe en nosotros mismos en lugar de una fe en Jesús. Esto es muy importante, porque a veces no la creemos y nos creemos muy. Es que oré y el Señor lo sanó. Ok, qué bueno, gloria a Dios. Pero ahora no sucede nada. Déjenme orar porque yo soy muy. Hermanos, cuando todos los esfuerzos humanos se han agotado, nosotros podemos recurrir a Jesús. Y lo hacemos en contra de nuestra pecaminosidad y en contra de nuestra debilidad. Pero Él es al que tenemos que recurrir primariamente, en primer término, primordialmente. Nuestro primer recurso siempre tiene que ser Jesús. No tus capacidades espirituales, no tu nivel de teología, no tu linda cara, no tu dinero. Es Jesús. Y veamos cómo hay una necesidad de que Cristo corrija en medio de una derrota. Todos podemos reconocer que las correcciones regularmente son poco agradables, ¿verdad? La semana pasada tuve la clase de disciplina con los que van para la membresía, y eso estuvimos ahondando que no va a ser agradable, que no va a ser agradable que te corrijan. Palabras duras pueden cortar, pero también sanan. Jesús fue duro y directo en su reprimenda a los discípulos. Les llama a la multitud generación incrédula. Y esto incluía a los discípulos. Los incluye de esto, como parte de esta generación infiel.
Y vemos a un Jesús exasperado. ¿Hasta cuándo los voy a tener que aguantar? Imagínate que Jesús nos diga eso. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Te imaginas? Que te crees muy porque eres cristiano y ahí andas buscando exorcismos y te topas con uno más grandote que tú y no pasa nada, haces el ridículo. Que Jesús te diga: ¿hasta cuándo te voy a tener que aguantar, Sergio? Wow. Aquí no se trataba de darles un remedio de nuevas enseñanzas a la multitud ni a los discípulos. Jesús iba a mostrar su poder, su autoridad y el poder liberador de Dios, porque Jesús es el que debe de estar en todas las escenas. Esta escena de fracaso de sus seguidores más cercanos de Jesús sirvió para que Jesús se exaltara. Fíjate, los tres que vienen con Jesús no entienden nada de lo que está pasando. Ellos vienen contentos de ver la transfiguración, vienen bajando contentos, tal vez renovados, y llegan y se encuentran con esto, que Jesús sí sabe, Él es Dios. Y ven a los 9 restantes, a sus compañeros, confundidos, ridiculizados. Algo que Jesús les autorizó a hacer, algo que Jesús los había facultado a hacer previamente, que fueron insuficientes en su tarea. A pesar de esto, Jesús no los castiga. A pesar de esto, Jesús no los castiga. Les hace ver que su incapacidad es una limitación, no es una falta, como podría ser tener dureza de corazón o incomprender el evangelio. Un autor que se llama William Lane dice: las preguntas retóricas de Jesús expresan la soledad y la angustia del auténtico creyente en un mundo que solo expresa incredulidad. Imagínate, por favor, ponte, creo que no sé si te ha pasado, pero ponte en el lugar de los discípulos ridiculizados, porque sí hemos sido ridiculizados. Ponte en ese lugar donde tú te crees Juan Camaney, así súper dotado, cristiano, de esos que aguantan los chanclazos y que trae su Biblia, ¿no? Cuero así rígido, machín, y ahí andas y eres ridiculizado. Te ves que no eres bueno para eso, que auténticamente sin Jesús eres un bueno para nada. No la armas. Jesús está exasperado por eso. Cada vez que los discípulos se separan de Jesús, se meten en líos y experimentan crisis. Esto es una lección para nosotros. Cada vez que nos alejamos de Jesús, nos metemos en problemas, nos metemos en crisis. Nunca podemos avanzar más allá de nuestra necesidad de Jesús. Hermanos, gracias a Dios que nuestras dudas y nuestra incredulidad, como los de la multitud, no determinan la voluntad de actuar de Jesús. Jesús es Dios y Él actúa, Él es soberano, Él sabe todo. Nosotros no. Y Él no actúa en su soberanía en función de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Gracias a Dios por eso. Al contrario, la autoridad de la misión de la persona de Jesús ejerce influencia soberana en todos los asuntos de la humanidad. Romanos 3:4 dice: sea Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso.
Una fe frágil necesita un Salvador fuerte, hermanos. Una fe frágil necesita un Salvador fuerte. Y Dios va a utilizar tus fracasos y mis fracasos para profundizar en nuestra dependencia en Él, en nuestra fe en Cristo, en nuestra disciplina en la oración, hermanos. No es de a gratis un sufrimiento. Dios quiere valorar tu nivel de fe, ver el estatus de tu fe. Dios va a probar tu fe. Nosotros probamos a nuestros hijos. Papá, ya voy a ser obediente. Ok. Y estás esperando que se presente una oportunidad para probar su obediencia, ¿sí o no? Y resulta que son desobedientes. Señor Jesús hace lo mismo. Prueba nuestra fe por amor, porque quiere que dependamos más de Él, que reconozcamos nuestra dependencia de Él. Amén. Lo segundo, hermanos, que quiero tocar es que nunca excedemos nuestra necesidad de fe. Nunca vamos más allá. Fíjate lo que dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, así nomás mínimo, y que recompensa, y que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Cuánta fe necesitas, hermano? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Cómo andan? ¿Tu fe debe ser perfecta? No, la verdad es que no. El Señor dice que la fe del tamaño de un pequeño grano de mostaza puede ser suficiente. La clave no es la profundidad de nuestra fe, sino es la dirección de nuestra fe. ¿En dónde está apuntando tu fe? Lo importante no es la potencia de tu fe, sino la persona en la que está depositada tu fe. Una pequeñita fe en un gran Salvador obtiene resultados asombrosos, hermanos. ¿No? ¿No es tu caso? Es el mío. Que mi fe se debilita, pero gracias a mi soberano Dios poderoso es suficiente. Porque Él muestra gracia. Él muestra gracia. La clave de esto, hermanos, es la dirección. Estamos viendo que aquí ya llegó el tiempo de dejar de hacer tonterías. El demonio entiende eso a la perfección, porque tan pronto como ve a Jesús, sacude con violencia al chamaco, al muchacho. Dice Jesús, ¿hace cuánto que le pasa esto? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Una tortura que se había prolongado desde la infancia del muchachito y en ocasiones con peligro de ser mortal. La pregunta, como les dije, permite al padre describir la enfermedad desde la infancia con estos efectos casi mortales. Pero también, hermanos, le permite a este señor declarar lo que hay en su corazón. La pregunta de Jesús está invitando al Padre a acudir a Él como la única respuesta. Hay hechos duros ahí, pero hay esperanza para esta persona. El Padre se está jugando la existencia en lo último que dice. No sé si te habías puesto a pensar, pero se jugó todas las canicas el Señor este. No sé si nos atreveríamos a decir esta leyenda delante de Dios. A mí me daría miedo decir esto. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos.
La petición del Padre, el objeto de la petición del Padre es la ayuda, pero la fuente de su esperanza está siendo anclada en la compasión de Jesús. Dijo una barbaridad este señor, pero estaba esperanzado en Jesús. Eso le valió. Estaba esperanzado en Jesús. Habló desde su ignorancia. Hermanos, aunque la fe del hombre es débil y pequeña, este hombre al menos está mirando en la dirección correcta y le está pidiendo ayuda a la persona adecuada. Aquí no estamos cuestionando sus palabras, pero ve dónde está depositada la dirección de este hombre, la fe de este hombre, en Jesús. Le está pidiendo ayuda a la persona adecuada, a Jesús. A diferencia del leproso del capítulo 1 de Marcos, este señor no le está diciendo, ¿podrías tú? Le dice, si tú puedes. El leproso sabía que Jesús podía ayudar, pero ¿lo iba a hacer Jesús? No sabía. Este señor creía que Jesús le iba a ayudar, pero está cuestionando su capacidad de hacerlo. Hermano, la clave de todo es la dependencia. Jesús le respondió pues así, bien rígido, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a preguntarme que si puedo? ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Este es uno de los pasajes a su vez más mal utilizados, pero muy contundentes en la fe de un cristiano que se dice bíblico. De manera legalista usamos otros pasajes para aplicar la Biblia a rajatabla. ¡Pum! No matarás. No mates, Nabil. Te vas al infierno si matas. ¿Lo crees? Lo creo. No matarás. Pero estos versículos los leemos así como que, uy, ¿por qué dijo esto Jesús? ¿Cómo que todas las cosas son posibles para el que cree? Esas luego no decimos con convicción. Estos son los versículos que me meten en líos, porque mi teología es débil y como todo. Es que ha habido tanto abuso allá afuera en otras iglesias que dicen que vas a ser millonario porque todas las cosas son posibles. O sea, me puedo sacar el melate porque todo es posible para el que cree en Dios que le va a dar el melate. Por ese tipo de abusos nos da miedo creer hasta nosotros esos pasajes. El problema no es la capacidad divina, hermanos. El problema es la incredulidad del hombre. Hay solamente un puente, un único puente entre la debilidad del hombre y la suficiencia y el poder divinos, hermanos. Ese puente se llama fe. Está anclado en la confianza, en la dependencia. Ve lo que dice el Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Voy a leer esta parte. Este es otro de los versículos que nos comprometen a la fe en los cristianos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. ¿Has probado y has visto que el Señor es bueno? Esto es lo que Jesús llama a hacer a este Padre. Y es lo que Jesús nos llama a hacer a nosotros. Prueben, vean, refúgiense en mí. Jesús puede expulsar esta fuerza demoníaca con una palabra, pero la evocación
el clamar o el declarar la fe en Jesús resulta que luego es un asunto muchísimo más difícil para unos. Esta incredulidad en Jesús por parte de las personas, por los discípulos o por padres desesperados es una oposición todavía mayor y un obstáculo más serio que todas las huestes del mal, hermanos. Nuestra incredulidad, nuestra duda. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Todo es posible para el que cree. Jesús le está ordenando al Padre, o lo que Jesús le ordena al Padre, es lo que le ordenó a la mujer con hemorragia. Lo que pasó con el jefe de la sinagoga. El medio por el cual o por el que la autoridad divina de Jesús y su legitimidad se hacen efectivas en nuestras vidas, hermanos, es la fe. Es la fe. ¿No lo cantábamos? ¿Por fe qué? Y hay un montón de... El justo vivirá por fe. Esta afirmación de que todo es posible para el que cree. Yo creo que al padre que estaba ahí con su hijo vio una esperanza difícil de alcanzar, porque la fe que él necesitaba para que se curara a su hijo era una fe que él no tenía, o al menos eso es lo que él creía. ¿Cómo te hace reflexionar todo esto, tú, hermano coramdeano del 2024? ¿Cómo te hace reflexionar esto? Si somos honestos con Dios, nos hace falta mucha fe. Todos y todo lo queremos racionalizar. A todo le queremos dar nuestro toque de sentido común. No, es que eso no es lógico. Esa frase es típica. Todos argumentamos tener fe, pero a la hora de la prueba dudamos. Todos. No conozco a alguien humano que no dude al momento de la prueba. Cuestionamos indirectamente la manera soberana de Dios de hacer las cosas. De manera interna se nos escapa un suspiro que dice: ¿por qué de nuevo? ¿Otra vez, Dios? O todavía más de tú a tú. ¿Es en serio? El Padre responde: creo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi poca fe. Al menos mostró honestidad y mostró humildad, lo cual es ejemplar para nosotros esta mañana. Humildad y honestidad. Es como si dijera: mira, sé que mi fe es débil, sé que mi fe es parcial, está incompleta, pero confío en ti, Jesús, y solo en ti, Jesús. Si tú no liberas a mi hijo, entonces no va a ser liberado. Ayúdame a pesar de mí. Ayúdame a pesar de mí. Nos convertimos en creyentes no cuando acumulamos una cantidad suficiente de fe, sino cuando arriesgamos todo con la poca fe que Dios nos ha dado. Cuando cedemos a nuestra insuficiencia, y nos enfocamos en la verdadera suficiencia de Jesús. Ese padre dijo: creo, ayúdame a vencer mi incredulidad. Él tuvo que clamar por su fe. La verdadera fe no confía en sí misma, ni juzga a Jesús por la debilidad de sus discípulos, de sus seguidores.
Y esa es la otra, que nosotros tendemos a diseñar nuestra propia fe. A veces una fe muy compleja, somos muy complejos. Una fe llena de teología, una fe llena de conceptos diseñados por otros. A veces nuestra fe es muy pequeña, muy vaga, pasajera en algunos, así como muy rudimentaria. La verdadera fe es la apertura, estar abiertos incondicionalmente a Dios en esas decisiones que son contrarias a nuestra lógica y las cuales solamente Jesús es capaz de realizar, de solucionar, de interceder, de solventar. Esta multitud se acumula ahí, se le juntan, hay conmoción. Jesús ve esto y destierra al demonio y pone un cartel como Gandalf de tú no pasarás aquí. No pasar sobre el alma de este niño. El demonio no tiene otra manera más que obedecer. Pero aquí viene algo muy interesante que yo la verdad no había visto. Al marcharse, el niño se vuelve a convulsionar y lo hace de manera terrible. A diferencia de los exorcismos de los otros capítulos, este demonio se alzó violentamente. No con éxito contra Jesús, no con éxito contra Jesús. Pero este espíritu malo, maligno, abandona a este muchachito y lo deja como un cadáver. La muchedumbre lo da por muerto. Digamos que la intervención de Jesús empeoró las cosas para el niño. En lugar de mejorar todo, Jesús vino a que casi está muerto. El resultado de la rudimentaria fe de este hombre resulta en la muerte de su hijo. Hermanos, con esto quiero que aprendamos algo. La salvación es un proceso en el que a veces las cosas deben empeorar antes de mejorar. La primera prueba de la fe es confiar únicamente en la palabra y en la promesa de Jesús, no en sus consecuencias inmediatas. Estamos bien mal acostumbrados. Venimos de iglesias donde nos mal acostumbraron feo. Tú declara y obtendrás. Tú decreta. Haz un pacto con Dios, como si estuviéramos de tú a tú y le pudiéramos hacer manita de puerco. Nos han enseñado a que por decir algo vamos a obtener inmediatamente algo. Y no es así. Confiar en Dios y en su palabra, confiar en las promesas de Jesús es lo importante. No en lo que Jesús nos pueda dar, ya sea inmediatamente o posteriormente. Jesús, estando ahí, resucitó al niño. Así como la hija de Jairo. Usa la misma palabra. A la hija de Jairo le dijo, levántate. A este niño también. Después de este evento de la transfiguración, ¿te acuerdas? No tuvimos mucho tiempo de desarrollar el domingo pasado, pero los discípulos le preguntan qué significaba resucitar de entre los muertos. Y aquí Jesús les está dando una primera lección del significado de lo que sería su propia muerte y su resurrección. Yo te pregunto, ¿realmente confías plenamente en la palabra de Dios y en las promesas de Dios? Analiza bien la pregunta. ¿Realmente confías plenamente en la palabra de Dios y en las promesas de Jesús? Porque todos en automático decimos que sí. Si tu respuesta inmediata es sí, tener fe en el Señor y descansar plenamente en Él significa no estar esperando respuestas inmediatas. Significa no estar esperando respuestas acordes a mis pensamientos egoístas,
a mis pensamientos convenientes, a mis pensamientos carnales. Eso significa. Malinterpretamos luego el silencio de Dios, que quiere que sigamos esperando en Él. Y lo consideramos como una negativa que luego resulta en desesperanza. O sea, los desesperados somos nosotros. Dios es soberano y Dios muchas veces responde con un aguántate. Así como cuando le dices a tu hijo, papá, ¿puedo ir iba a decir Reino Aventura, ¿no? ¿Puedo ir a Six Flags? No te rías, María. Soy viejo. Y el papá le dice, espérate a la quincena, ¿no? Ya mis hijos respondían en automático, hermanos. Oye, papá, quería pedirte esto, pero mejor me espero a la quincena, ¿no? Estaban bien adiestrados. Espérate a la quincena. Y era primero, ¿no? Del mes, o sea, se tenía que esperar. A veces el Señor quiere que esperemos. Nosotros queremos respuestas inmediatas. Para casarte, para estudiar una carrera, para cambiarte de ciudad, para ir a una iglesia. Señor, respóndeme, ¿esa está la iglesia donde me has traído? Segundo domingo ya quieres predicar. Slow down. Espérate. Malinterpretamos a veces los silencios de Dios. Y lo último que quiero meditar con ustedes es que nunca excedemos nuestra necesidad de oración, hermanos. ¿Qué les salió mal a los discípulos? Ya tenían un rato caminando con Jesús. ¿Por qué no les funcionó su intento de exorcizar a este muchachito? Y el fracaso nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos. Hermanos, tenemos que reconocer que la introspección es una disciplina saludable, es una disciplina espiritual si lo hacemos correctamente saludable. Cuando examinamos nuestras debilidades, cuando nos enfrentamos a nuestras limitaciones. Una autosuficiencia presuntuosa allá afuera es vista por la sociedad como un símbolo de fortaleza, pero es mortal para nuestra vida espiritual. Es mortal. Estos 9 fallaron públicamente a lo grande. Hicieron el oso, hicieron el ridículo. Pusieron en duda a su maestro, pusieron en duda la misión de su maestro, y aparte ellos se llenaron de dudas. Por eso cuando Jesús inicia esta reflexión y este interrogatorio, ellos dicen, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al chamuco este? Pero ve dónde estaban poniendo su confianza ellos. Estaban poniendo su confianza en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades. Están mostrando un orgullo arraigado en sus logros pasados. ¿Te acuerdas que los enviaron a predicar y echaban fuera demonios? ¿Te acuerdas? Logros que creían que deberían haber sido suficientes para que se les tomara en cuenta en este encuentro. O sea, lo hicimos antes y lo vamos a volver a hacer pero ahorita no funcionó. ¿Por qué? El fracaso, hermanos, tiene que llevar a cuestionarnos a nosotros mismos. Es bueno fracasar. ¿No le decimos a nuestros hijos? Espérate a que sufras. Espérate a que vivas la vida real. Vas a fracasar. Pero es bueno. Así como hemos fracasado los papás, los otros. Nuestros fracasos son enseñanzas de cosas que seguramente debíamos de haber hecho, debíamos de haber pensado, debimos de haber dicho, que en realidad nos están mostrando que somos unos acelerados, que somos poco pacientes, que somos poco sabios, que somos poco espirituales, que somos poco confiados en Dios. Eso revela nuestros fracasos. El fracaso nos dirige hacia Dios con humildad. A esta pregunta de por qué nosotros no pudimos hacerlo, Jesús les dice, mira, esta clase con nada puede salir sino solo con oración. Hay unos que hablan de ayuno, unas versiones. No quiero entrar en debates con eso. Solamente te voy a decir que el ayuno es algo que uno hace.
Y los textos más serios no utilizan la palabra ayuno. ¿Ok? Sé que cotorreamos con eso de que con oración y ayuno, ¿no? Es que es bien de corazón duro. Uy, no sale ni con oración y ayuno. Pero el punto aquí es de que la oración de quién depende, hermanos. La respuesta de quién depende a la oración. La respuesta a la oración de quién depende. Es de Dios. Jesús está diciendo que siempre que salimos al campo de batalla espiritual, si vamos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio orgullo, en nuestra propia autosuficiencia, ya perdimos la batalla desde antes de salir de tu casa con tu Biblia bajo el brazo. Acuérdate que la fe construye un puente entre la omnipotencia de Dios y nuestra debilidad. Y esa fe, hermano, se va a ejercer a través de la oración. ¿Será por eso que la oración es una de las disciplinas espirituales más difíciles? Pregunta de membresía para los que van. ¿Cómo están tus tiempos de oración? Oh, bueno, es que yo no dormí anoche. No me pude levantar. ¿Cómo están tus tiempos de oración? ¿Será por eso que no estamos viendo grandes cosas en las misiones? ¿Será por eso que no estamos viendo grandes cosas en nuestra iglesia? ¿Será por eso que no estamos viendo grandes cosas en nuestra vida personal? ¿Será por eso que Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar? Hermano, no vas a experimentar el poder de la oración respondida de Dios si no oras. No hay forma. ¿Cómo vas a escuchar a Dios si no oras? ¿Cómo vas a saber si esta dama es la dueña de tus quincenas si no oras? Hermanos, la oración es nuestra fe vuelta hacia Dios. Tu fe, tú la autoevalúas con la oración, con tu oración, no la oración del vecino, con tu oración. La oración es el enfoque y la dirección de nuestra fe a peticiones específicas en Dios, a Dios. Tanto la fe como la oración, hermanos, dan testimonio de que el poder espiritual no está en ti, sino solo está en Dios. Entonces, ¿para qué oras si no tienes fe? O dices tener fe, pero no oras, pues en realidad no creo que tengas fe. Porque si te está pasando una tribulación, doblas tus rodillas y le dices, Señor, ayúdame. No puedo. Esto me sobrepasa. Y ahí te hincas a orar hasta que el Señor te responda. Tim Keller observó que la oración del Padre se caracteriza por la honestidad, nuestra honestidad, por nuestra impotencia, por nuestra esperanza, por lo específico de nuestras oraciones y por la pasión de nuestras oraciones. Quiero concluir con esto. Hermano, las lecciones que has aprendido en el fuego del fracaso seguramente nos van a herir o nos han herido. Pero si estas nos llevan a Jesús, nuestra fe va a aumentar y seremos humillados en la oración. ¿Tú crees que si estás siendo humillado en la oración vas a estar más cerca del Padre?
No es un acto, no es una obra, ¿verdad? No es una obra. Pero en nuestro orgullo, hermanos, somos tan inteligentes que nos saboteamos pensando que por haber pensado en la oración, oramos. Voy a orar por Ireneo, ¿no? Que el Señor le dote de hijos. Es una oración honesta. Y ya oré. No. Pensar que oraste no es orar. Yo quisiera pensar que todos aquí tenemos fe. Y también podría asegurar que todos aquí tenemos dudas, que somos incrédulos en muchas áreas de nuestras vidas. La fe y la incredulidad constantemente están luchando, hermanos, para saber quién domina, quién gana la batalla en nuestro corazón. A veces la incredulidad se posesiona de nosotros y nos abruma. Pero ahí es cuando nuestra fe clama al Señor Jesús, pidiendo su intervención, pidiendo su ayuda, sabiendo plenamente que Él nos va a dar la ayuda. ¿Cómo te animas a persistir en la oración cuando lees el clamor de este padre desesperado? ¿Cómo te anima a orar? Ya no digamos que más, a orar, a cambiar tu oración después de leer cómo oró cómo clamó este Señor. ¿Qué puedes hacer con tu fe? Así débil, así temblorosilla, llena de dudas, así pequeñita, úsala, hermano. Usa tu fe. No esperes a que sea grande tu fe. Decía mi hermano, es que no voy a tener hijos hasta que no tenga carro, casa propia, videocasetera, cuando se usaban, una handicap. Hasta entonces tendré un hijo, ¿no? Ese pensamiento es igual, pero pasándolo a la fe, no esperes a tener una fe gigante para ejercer tu fe. No esperes a que tu fe sea perfecta. No esperes a que tu fe sea poderosa. Y no tengamos en cuenta que nuestra fe no es así. Pero hay que usarla. ¿Qué vas a hacer con tu incredulidad? Hay que resistir nuestra incredulidad. Y hay que orar contra nuestra incredulidad. No puedes darte el lujo de permitir que tu incredulidad o tus dudas te aparten de Cristo. Tienes que presentarla a Cristo. Tienes que llevar tu incredulidad así como llevas tus otros pecados con la intención de mortificarlo, tus infidelidades, y clamarle al Señor para que te libere de esas tentaciones, de esos pecados. Así como ese hombre, decir, ayúdame en mi incredulidad. Hermanos, estas verdades son cosas que se tienen que experimentar. Son bienaventurados los quienes conocen de carne y hueso estas verdades. Allá afuera el mundo desconoce estas verdades. La fe y la incredulidad, las dudas, los temores, eso es necedad para un hombre, para el hombre natural. Y yo no sé, pero si tú no eres creyente, voy a decirlo así. Digo, puede que te conozcamos mucho, puede que tengas mucho tiempo aquí, pero solamente el Espíritu Santo y tú saben la condición de tu corazón. Entonces, si tú no eres creyente, tienes que reconocer que la fe es necesaria. Seguramente crees en algo. A lo mejor crees en Dios, pero a tu manera. Y tienes que reconocer que una fe
en un Dios a tu manera no es una fe verdadera. Estás creyendo en algo que no conoces, es una fe inútil. Todo lo que he dicho aquí se basa en el Dios de la Biblia. Se basa en el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si tú estás batallando y no eres creyente y me has estado escuchando pacientemente, considera poner tu fe en Cristo, el Hijo de Dios. Confiesa tus pecados, arrepiéntete, deja de pecar. Tenemos el perdón que nos ofrece el Hijo por nuestros pecados. Nos ofrece la salvación del alma. Nos ofrece una nueva identidad. Nos ofrece ser reconocidos como hijos de Dios, reconciliándonos con el Padre, interviniendo para que la ira santa de Dios no nos condene a una eternidad en el infierno. Hoy no tenemos a Jesús físicamente con nosotros, pero sí lo tenemos muy cerca a través del don de la oración. Muy cerca. Estamos a solo una palabra, a solo un pensamiento de distancia. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a Tomás? Juan 20:29. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron, sin embargo creyeron. Fe. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y pedimos ayuda a nuestro Señor? Por ejercitar la fe que tenemos. Amén. Señor, esta mañana, tarde, queremos poner en tus manos, Dios, todo lo que acabamos de escuchar y que sinceramente, Señor, nos confronta, porque no es fácil reconocer nuestros fracasos, no es fácil ver cómo, Señor, hemos fallado en nuestra diligencia de orar a ti. Señor, ayúdanos. Tenemos una fe débil. Somos incrédulos en muchas áreas de nuestras vidas. Regularmente, Señor, tendemos a caer en el sentido común antes de la fe. Caemos en racionalizar las cosas que son espirituales. Señor, danos ese escudo de la fe que dice Efesios 6. Ese escudo de la fe con el que vamos a poder apagar los dardos del enemigo. Queremos creer. Ayúdanos con nuestra incredulidad, como este padre, Señor, con su hijo. Ayúdanos. No dejes que sigamos anidando ideas de que debemos tener una fe enorme, fuerte, poderosa para ejercitar nuestra fe. Al contrario, Señor, que la fe que nos has dado en gracia a través del Espíritu Santo, Señor, con la cual hemos creído, con la cual nos has salvado, Señor, que la ejercitemos. Reconocemos que tenemos una fe incompleta, parcial, pero a pesar de eso, Señor Jesús, confiamos en ti. Solo en ti. No queremos creer otra cosa. Solo en Jesús. Ayúdanos, Dios, a pesar de nosotros. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos porque nos amas y porque está tu Hijo intercediendo por nosotros ahora mismo. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.